Bienvenidos a Charlas con el Derecho. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de explicar la manera como se asignan las curules en las corporaciones públicas. Y es que en época de elecciones seguramente has oído hablar de cociente, residuo, umbral, aval, listas, cifra repartidora, listas abiertas, listas cerradas, voto preferente, y todo eso te confunde. No te preocupes, ya te lo vamos a explicar. Empecemos por decir qué son las corporaciones públicas. Son unos grupos de personas que van a cumplir una función determinada, obviamente de acuerdo a cuál sea esa corporación. ¿Cuáles son propiamente las corporaciones públicas? En el orden nacional tenemos el Congreso, un Congreso bicameral, es decir, integrado por dos cámaras, la Cámara Alta o Senado de la República y la Cámara Baja o Cámara de Representantes. En el orden territorial se tiene la Asamblea, para el caso de los departamentos, y para los distritos y municipios, los consejos. Existen además las juntas administradoras locales, en el caso de las comunas o las localidades, según el caso. Entonces, hay elecciones para elegir precisamente los integrantes de estos grupos. No se va a elegir una sola persona. Cosa distinta ocurre con las elecciones unipersonales, es decir, donde hay un único cargo a proveer, como es el caso del presidente de la República, que se elige en fórmula con su vicepresidente, en el caso de los gobernadores y como ocurre también con los alcaldes distritales y municipales. ¿Qué es entonces la cifra repartidora? ¿Qué es el umbral? ¿Qué es el cociente electoral? Conceptos claves a tener en cuenta. ¿Y qué son las curules? Cuando hablamos de curules, nos estamos refiriendo al número de escaños a proveer. Es decir, esto lo determina el número de miembros que integra la corporación. Por ejemplo, un consejo municipal que puede estar integrado por entre 7 y 21 miembros. Vamos a suponer que en un municipio, conforme al número de habitantes, ese consejo lo integran 21 personas. Pues entonces las curules a proveer son 21. El sistema electoral cambia radicalmente en el año 2003. A través del acto legislativo 01 de ese año, una de las más importantes, más grandes reformas a la Constitución política, cambia ese sistema de asignación de curules. Se reemplaza el cociente y residuo por la cifra repartidora, pero además se implementa el umbral. Empecemos por hablar del umbral. El umbral es una votación mínima que le permite a cada lista participar de la distribución de curules. Para el caso del Senado de la República, ese umbral corresponde al 3% de los votos válidos. Asumamos que en una elección hay 20 millones de votos válidos, elección de Senado de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que cada lista, para participar de esa repartición, debe haber obtenido mínimo 600,000 votos. Esto no le asegura curules, le asegura participar de la repartición. Esto en el caso del Senado. En las demás corporaciones públicas, es decir, Cámara de Representantes, asambleas departamentales, consejos distritales o municipales y juntas administradoras locales, el umbral corresponde al 50% del cociente electoral. ¿Qué es ese cociente electoral? Es el número que resulta de dividir la cantidad de votos entre el número de curules a proveer. Vamos a suponer que en determinado lugar se va a elegir consejo y votan 10,000 personas. Y asumamos que se eligen allí 10 concejales. Votos 10,000, curules a proveer 10. 10,000 dividido 10, pues obviamente nos va a dar 1,000. Es decir, ese es el cociente electoral. ¿Cuál sería entonces el umbral? La mitad de ese cociente. O sea, 500 votos. Toda lista que haya superado esa cantidad de votos podría participar de la asignación de curules. Pero se habla también de listas abiertas, listas cerradas. ¿Qué es esto? ¿A qué se llama una lista cerrada? Es la lista sin voto preferente. Se vota únicamente por el partido y si este partido pues primero supera el umbral y después obtiene los votos necesarios para que se le asignen curules, pues se pasan a ocupar los cargos en el mismo orden de inscripción en la lista.
Entonces, por ejemplo, el partido tuvo 3 curules, pues ¿quiénes lo ocuparán? El candidato que iba en el renglón número 1, en el número 2 y en el número 3. O sea, el elector no define esto. Cuando hablamos de listas abiertas, estas son las que sí llevan voto preferente. ¿Qué significa esto? Que el número de inscripción no importa, el orden como hayan quedado registrados no interesa a la hora de repartir esas curules, sino que se redistribuye conforme al número de votos que haya obtenido cada candidato. Entonces se vota por la lista, pero se vota también por el candidato. El voto por la lista pues es un voto obviamente para el partido, pero cada candidato puede recibir el voto de forma individual. Entonces, supongamos que la lista la integraban 100 personas, pero la votación más alta dentro de la lista la tuvo el número 10. Le sigue el número 20 y después se ubicó el número 50. Entonces, así se reorganiza la lista para asignar curules. Por eso esa denominación, pues, de lista abierta o lista con voto preferente, que sería la denominación técnica. ¿Por qué haber implementado ese sistema de voto preferente? ¿Por qué esas modificaciones? Bueno, cambia y cambia radicalmente. Recordemos que una de las primeras reformas a la Constitución política elimina las suplencias en las corporaciones públicas. Y era muy discutible la manera de asignar las curules. ¿Qué pasaba antes con el sistema de cociente? Pues cada lista tenía derecho a tantas curules como número de veces hubiera el cociente en su número de votos. Vamos a poner un ejemplo. Una lista, la lista presentada por determinado partido, obtenía 300.000 votos. Y el cociente electoral era de 100.000 votos. Significa esto que esa lista podría acceder a 3 curules. ¿Qué hacían entonces? Algo que se conocía como la operación avispa. Cuando se agotaban las listas que hubieran superado el cociente, los demás escaños se asignaban por residuo. ¿Qué es el residuo? ¿Qué era el residuo? Las mayorías de las minorías. Entonces, por ejemplo, se iban a asignar 100 curules y tras agotar el cociente, solo se habían asignado 20. Quedaban 80 vacantes. Entre los residuos se empezaban a llenar. Entonces, ¿qué hacía un partido? Esa es la denominada operación avispa. En vez de inscribir una lista, la cual esperaba tuviera 300.000 votos y le diera 3 escaños, pues inscribía 10 listas, pensando en distribuir esos 300.000 votos para que cada lista tuviera más bien 30.000 votos. Y en vez de sacar 3 candidatos por cociente, sacaba 10 por residuo. Y su representación iba a ser obviamente mucho más amplia. Entonces se trata de crear listas únicas. Cada partido pues reconocido por el Consejo Nacional Electoral tiene derecho a otorgar avales para que las personas puedan participar de esos procesos electorales, pero también grupos significativos de ciudadanos con respaldo de firmas pueden inscribir sus candidaturas. Este es un ejercicio pues que obviamente reviste un carácter totalmente técnico. Hay un proceso donde se realiza el escrutinio correspondiente y se entra a determinar el cumplimiento de todos esos requisitos, el número de votos obtenidos por la lista, el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos, y así se va a conformar la corporación pública. Entonces, en esas listas abiertas o esas listas con voto preferente, y tras la reforma del 2003, se implementó la cifra repartidora. Es decir, ya no aplica el tema de los residuos se pierden. ¿Qué es la cifra repartidora? Es una cantidad que se determina al organizar el número de votos obtenidos por todos los candidatos de mayor a menor. Vamos a suponer que hay 100 candidatos y hay 10 curules a proveer. Entonces, digamos que se mezclan y se empiezan a organizar mayor votación, segunda, tercera, y así hasta llegar
a la votación número 100. Pero entonces nos vamos al número correspondiente al último escaño, a la última curula a proveer. Decíamos que 10, que se iban a proveer 10 curules. Entonces, cuando miramos la votación número 10, tras haber organizado a todos los candidatos, esa es la cifra repartidora. Y cada lista tendrá derecho a tantas curules como número de veces quepa esa cifra repartidora en los votos obtenidos, por supuesto, hasta agotar la última curul. De ahí en adelante los votos se pierden. Es decir, ya no hay residuos. Con eso se acabó esa operación avispa y se considera es una forma más equitativa de asegurar la participación, recordando los principios que sustentan el Estado de Derecho, el Estado incorporado por la Constitución Política de 1991, el principio democrático, ese modelo participativo y pluralista, donde se busca ampliar las posibilidades de que distintos grupos puedan participar de la contienda electoral y efectivamente lograr la participación correspondiente. La democracia no surgió de la nada, no es producto del azar. La democracia en los estados modernos, la democracia que ha avanzado de una democracia representativa, una participativa, y ahora de hecho nos encontramos en una transición de una democracia participativa a una democracia deliberativa. Este es el producto de luchas históricas. Por eso es fundamental participar y hacerlo de manera responsable. Por eso el no dejar que los demás elijan por nosotros. Ser muy consciente de lo que estamos haciendo y de lo que representa un ejercicio responsable del derecho al voto. Como siempre, muy atento a sus comentarios.